Apariciones marianas, María Auxiliadora de los cristianos. Esta aparición tuvo lugar en el año 1866, en Filipov. Filipov es un distrito de la ciudad de Jirikov, situada en el distrito de Desin, en la región de Ustinadlaben de la República Checa, muy cerca de la frontera con Alemania. Es uno de los centros de peregrinación más importantes de Chequia. Advocación, María Auxiliadora de los cristianos. Contexto histórico. A principios del siglo XIX la industria checa creció rápidamente. La industria textil experimentó un gran auge, así como también la industria azucarera y la del hierro. Sin embargo, en 1859 Austria fue derrotada en la guerra por Francia. En 1866 los austríacos sufrieron otra derrota, esta vez contra Prusia. En 1867 se creó la monarquía dual. Austria y Hungría se convirtieron en estados independientes, con un monarca. Sin embargo, a los checos no se les concedió autonomía y el nacionalismo y las demandas de independencia crecieron. En cuanto al contexto internacional, en España la crisis económica de 1866 desempeñó un relevante papel en el cambio de ciclo histórico que representó la crisis final del reinado de Isabel II y el desencadenamiento de la Revolución de 1868. La subida del precio del algodón, el aumento del precio de los préstamos, la inseguridad financiera, la conjunción de todos estos fenómenos hizo que la crisis incidiera más gravemente en España que en otros países europeos, especialmente por las importantes repercusiones políticas que tuvo. Vidente. Magdalena Cade nace el 5 de junio de 1835, en Philippsdorf. Era la segunda hija del matrimonio. De origen muy humilde, tuvo una infancia feliz que se vio truncada con la muerte de su padre cuando ella tenía 13 años. Era de profesión tejedora y pertenecía a la minoría de habla alemana. A los 19 años cae gravemente enferma debido a una meningitis e inflamación de la pleura. En febrero de 1865 aparece una úlcera en su pecho y se cubre las heridas con unas vendas. Después de que la visitasen varios médicos especialistas, en noviembre de 1865 se le diagnostica una enfermedad incurable, y el 21 de diciembre se le concede la extremaunción de los enfermos, esperando ya un desenlace inminente. Por aquel entonces vivía con su hermano José de 34 años, con su mujer, Cecilia y sus 5 hijos. Descripción de la aparición. El 13 de enero de 1866, a las 2 de la mañana Magdalena estaba en la cama, con una extrema debilidad, sin poder apenas hablar. Una vecina suya, Verónica Kindermann, estaba al lado de su cama rezando por ella y se había quedado dormida. De repente, a eso de las 4 de la madrugada, se vio en la habitación una luz, más brillante que el día. Magdalena tomó de la mano a Verónica diciéndole que se levantara porque se había hecho claro. Verónica vio solo las luces de las lámparas de aceite. El resplandor se había hecho más intenso y Magdalena le dijo: «Verónica, levántate, ¿no puedes ver cómo es el infierno?». Verónica dijo: «No veo nada». Como no podía soportar la intensidad de la luz, Magdalena se cubrió los ojos con las manos y comenzó a llorar. Pasado un rato, su amiga Verónica le descubrió el rostro y entonces ya pudo ver sin dificultad. La vidente vio cómo la luz se hacía cada vez más intensa y, a los pies de su cama, apareció una señora que irradiaba luz, con una corona amarilla sobre la cabeza. Enseguida se apercibió que era la Virgen María y le propuso a su amiga ponerse de rodillas para rezar. «Mi alma alaba al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». Después de estas palabras se escuchó una voz poco corriente, diferente a las que estaba acostumbrada a escuchar en el pueblo. «Hija mía, desde ahora estás curada». A partir de ese momento, la figura resplandeciente desapareció y Magdalena ya no sentía más dolor. Se levantó de la cama y se dirigió a la panadería a comprar pan. La gente del pueblo, sorprendida de verla, también le preguntaba qué había pasado,
A lo que Magdalena respondía que había visto a la Virgen María y que ella le había sanado. La noticia corrió como la pólvora por todo el pueblo y empezó a llegar gente de todos los lugares a casa de la familia de los Cade. A partir de ese momento, y ya totalmente recuperada, Magdalena dedicó su vida a cuidar a enfermos y ancianos y murió el 10 de diciembre de 1905, a los 70 años de edad. Su cuerpo fue depositado en una cripta especial del cementerio, pero en el año 1994 se trasladaron a la basílica. En el lugar de la casa de los Cade, al principio se levantó una capillita que, después de su ampliación, quedó incorporada a la actual Basílica Menor de María Auxiliadora de los Cristianos. Milagros de María Auxiliadora. En el primer aniversario de la aparición, el 8 de enero de 1867, una niña de 11 años que no podía caminar debido a que tenía las piernas torcidas, fue curada después de haberla colocado echada en el lecho donde había dormido Magdalena, y se levantó repentinamente totalmente restablecida. Curiosidades de María Auxiliadora. Al santuario de Filipov se le conoce como el Lourdes del norte de Bohemia. Filipov ha sido también símbolo de acercamiento de dos naciones, la checa y la alemana, muy enzarzadas en el siglo XX como consecuencia de los nacionalismos. Filipov fue anexionado por Adolf Hitler en 1938 y, tras la Segunda Guerra Mundial, fue recuperado por Checoslovaquia, y todos sus antiguos habitantes fueron expulsados. Filipov es el lugar de peregrinación preferido por los católicos de Serbia-Lusacia, una minoría de origen eslavo que vive en la Sajonia alemana y sigue conservando su fe católica. Entre los años 1870 y 1873 se construyó una capilla. Más tarde, en 1885 se construyó una monumental iglesia románica en honor de la Virgen María Auxilio de los Cristianos, por el arquitecto Utzler, de Viena. En el año 1926, el Papa Pío XI elevó la iglesia a la categoría de basílica menor. Posición de la iglesia ante los fenómenos de Filipov. El sacerdote Anton Storch, que se ocupaba de Magdalena y fue su guía espiritual durante la enfermedad, informó de los hechos al obispo de Litomerice. Se convocó una comisión para investigar los hechos. Los testimonios de los médicos decían que no había ninguna explicación natural a la curación de Magdalena y que no tenía ninguna explicación médica. La Iglesia ha reconocido oficialmente los hechos y el Papa Pío XI elevó a Basílica Menor la iglesia primitiva. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.